Hay personas que no nacen para vivir mucho tiempo. Nacen para ser amadas de forma profunda, verdadera, y luego partir cuando el amor aún se encuentra en su estado más puro, como una mañana temprana que todavía no ha conocido el sol ardiente. No dejan poder, no dejan páginas de historia llenas de hazañas, pero sí dejan un vacío tan delicado que cualquiera que lo haya rozado jamás puede olvidarlo. El día en que se convirtió en reina, el palacio estaba inundado de fragancia floral. Los escalones de piedra se cubrían de pétalos blancos de azahar, las coronas de rosas se habían tejido apresuradamente al amanecer, cuando el rocío aún descansaba sobre cada pétalo fino. Las campanas de la iglesia resonaban sin prisa, graves y suaves, como si el propio tiempo caminara más despacio para contemplar aquel instante. Una joven avanzaba entre una luz tenue. Su vestido de novia no pesaba por el oro ni por las joyas, no exhibía poder, era puro, como una promesa pronunciada desde el corazón. Ella estaba allí, con la apariencia de alguien que acababa de tocar la felicidad, ojos brillantes pero no afilados, una sonrisa blanda como el viento de principios de temporada. Nadie aquel día pensó que aquella boda se mediría en meses. Nadie quiso creer que, antes de que se desvaneciera el perfume de las flores, la tristeza ya aguardaba en silencio al final del camino. Solo veían a una reina joven, a un rey que amaba de verdad y a una historia que parecía destinada a durar lo suficiente como para volverse cotidiana. Ella era María de las Mercedes de Orleans. Y fue reina de España, solo durante unos breves meses. Hay historias que no necesitan grandes tragedias para doler. Duelen porque son demasiado bellas, demasiado puras, porque no llevan consigo ninguna señal de advertencia. Mercedes entró en la realeza como un ángel perdido, llevando la suavidad de la vida cotidiana a un lugar acostumbrado a los rituales y a los cálculos. No nació para convertirse en un símbolo político. No fue entrenada para mantenerse firme ante los tableros del poder. Solo sabía amar, y amar de una forma profundamente humana. ¿Y si el amor más bello fuera también el más breve? Esa pregunta no apareció el día de la boda, ni durante los primeros paseos juntos. Surgió más tarde, cuando al mirar atrás se comprendió que hay felicidades que no están hechas para durar, sino para convertirse en recuerdos irreemplazables. Recuerdos que, cada vez que regresan, hacen que el corazón pierda un latido. Mercedes no subió al trono con ambición. Subió con el corazón de una esposa joven, convencida de que el amor, si es lo bastante delicado, puede suavizar todas las aristas del mundo. En aquellos primeros días, el palacio parecía haberse vuelto más amable. Los pasillos de piedra eran menos fríos. Los rituales, menos pesados. El rey, menos solitario. En sus ojos ya no se veía la dureza del poder, sino la alegría profundamente humana de un hombre junto a la mujer que ama. Tal vez por eso esta historia entristece tanto. Porque no estuvo equivocada desde el inicio. No se construyó sobre mentiras. No comenzó con intercambios ni sacrificios calculados. Comenzó con una elección sincera y terminó demasiado pronto, como una melodía que se detiene antes de llegar a su clímax. Mercedes fue como una luz que visitó la realeza durante una estación muy breve. No el tiempo suficiente para cambiar el orden de las cosas, pero sí para revelar el anhelo auténtico de felicidad que se esconde detrás de una corona. Existió demasiado poco como para ser olvidada. Porque lo más frágil suele dejar la huella más profunda. Se pueden olvidar los años largos, pero es difícil olvidar un instante tan bello para el que nadie estaba preparado para despedirse. En esta historia no habrá intrigas complejas, ni acusaciones graves, ni enfrentamientos feroces por el poder. Solo hay un amor al que se le concedió demasiado poco tiempo. Una reina que partió cuando las flores de su boda aún no se habían marchitado. Un rey que se quedó con el trono y con un vacío que duró más que todo su reinado. Y quizá por eso la historia de Mercedes conmueve. Porque todos nosotros hemos tenido, o hemos perdido, algo hermoso demasiado pronto. Algo que, con un poco más de tiempo, tal vez habría durado toda una vida. Si estás escuchando estas palabras en un momento de quietud, tal vez cuando la noche ya ha caído, o cuando tu corazón se ha calmado tras un día largo, no estás aquí por casualidad. Basta una señal muy pequeña, un me gusta, una suscripción al canal, como una forma de decir en voz baja que has escuchado, que todavía hay quien desea conservar historias tan suaves y tristes como esta. No porque el canal necesite números, sino porque Mercedes, un ángel que pasó demasiado deprisa por la realeza, merece ser recordada una vez más. Y si decides quedarte, te contaré el resto de su historia, la del amor real más breve de España, donde la felicidad floreció tan rápido como las flores tempranas y se marchitó antes de que alguien pudiera creer que podía quedarse un poco más. Si la realeza es una habitación llena de espejos,
donde cada persona aprende a verse a sí misma a través de los ojos ajenos, Mercedes fue quien entró allí sin llevar ninguna máscara. No sabía ajustar sus expresiones para encajar en cada mirada, ni colocar una sonrisa medida para ser aceptada sin parecer débil. Ella simplemente era ella misma, y en el mundo del poder eso resulta a la vez raro y peligroso. La infancia de Mercedes transcurrió con lentitud, como tardes largas en las que la luz del sol se inclinaba suavemente sobre el alféizar, donde los pasos no se contaban en ceremonias y se podía pasar horas escuchando al viento atravesar el jardín. No creció entre lecciones sobre dinastías o deberes, sino entre silencios amables, donde el corazón podía estremecerse sin pedir permiso. Aprendió a observar el mundo con suavidad, a creer que las personas podían ser buenas unas con otras sin necesidad de razones ocultas. A Mercedes no le enseñaron que su vida era una pieza de ajedrez. Nadie le susurró que el matrimonio sería un intercambio, que algún día tendría que ocupar un lugar predeterminado y sonreír aunque por dentro pensara otra cosa. Creció como una joven común con la forma de una princesa, llevando consigo una inocencia jamás preparada para chocar contra los muros fríos de la realeza. Cuando Mercedes entró en la corte, esa diferencia se volvió evidente como la luz en una habitación oscura. Allí todo tenía un orden, cada paso, cada inclinación de cabeza, cada saludo estaba calculado para no sobrar ni faltar. Los muros altos conservaban un silencio denso, donde rara vez se decía lo que realmente se pensaba. Mercedes se encontraba en medio de ese espacio con una ligera torpeza, como alguien que no estaba acostumbrada a cargar con tantas capas de roles. La realeza española enseñaba a las mujeres a ser adecuadas antes de permitirles ser felices. Aprendían a caminar de modo que el vestido no rozara el suelo con demasiada fuerza, a hablar lo justo para no llamar la atención, a sonreír en el momento exacto para no parecer frías ni excesivamente emocionales. Aprendían que el matrimonio era un deber, y que el amor, si existía, era solo una recompensa incierta. Mercedes no aprendió nada de eso. Caminaba un poco despacio, como si temiera romper el aire que la rodeaba. Miraba a los ojos cuando hablaba, no para medir, sino porque estaba acostumbrada a hacerlo. Escuchaba más de lo que hablaba, no por cautela, sino por auténtico interés. En los encuentros formales, solía situarse ligeramente al margen del centro de la sala, sin imponerse, pero su presencia suavizaba el ambiente de una manera difícil de explicar. Había miradas en la corte llenas de desconcierto hacia Mercedes. No porque careciera de cualidades, sino porque no encontraban en ella las señales habituales de la ambición. No intentaba impresionar, no buscaba demostrar que merecía su lugar. No jugaba con el poder mediante palabras ni utilizaba el silencio como estrategia. Su transparencia era como una pregunta no formulada. ¿Puede una persona existir en la realeza sin convertirse en parte de la maquinaria? Mercedes no soñaba con el trono. Si alguien le hubiera preguntado qué deseaba, tal vez habría dudado un momento antes de mencionar cosas muy pequeñas. Una vida tranquila, alguien a su lado con sinceridad, mañanas sin prisa, noches sin tener que representar ningún papel. Sueños sencillos, casi fuera de lugar entre los mapas de poder extendidos sobre las mesas de la corte. Durante las ceremonias, mientras todos se mantenían erguidos en sus posiciones, la mirada de Mercedes a veces vagaba hacia detalles cotidianos. El temblor de una vela, el roce de la tela cuando alguien se movía levemente, el aroma de las flores que aún llegaba desde el jardín. No era distracción. Simplemente no había aprendido a ignorar la belleza pequeña para concentrarse solo en lo grandioso. La corte estaba acostumbrada a mujeres destinadas a convertirse en símbolos. Mercedes no quería representar el poder ni ser una imagen colgada para demostrar nada. Solo quería vivir fiel a sus sentimientos, y precisamente eso la convertía en una excepción incómoda. No por rebeldía, sino por negarse a deformarse para encajar. Algunos susurraban que Mercedes era demasiado blanda, que no era lo bastante astuta para sobrevivir mucho tiempo en la realeza, que esa dulzura acabaría aplastada. Pero no comprendían que Mercedes no pretendía parecer fuerte ni débil. Era simplemente un corazón abierto entrando en un mundo acostumbrado a cerrarse. Y es esa oposición la que da a esta historia su belleza triste. Una joven que no nació para la política entra en el centro del poder. Un corazón frágil se alza entre muros construidos para resistir las emociones. Mercedes no sabía protegerse con ambiciones, solo sabía hacerlo con la verdad de sus sentimientos, una defensa frágil pero honesta. Tal vez, en lo más profundo, Mercedes nunca perteneció a la realeza. Solo pasó por ella, dejó una huella suave y se marchó. Como una luz que atraviesa por un instante una habitación oscura, lo suficiente para que quienes quedan recuerden que hubo un tiempo en que no todo era tan frío. Mercedes fue una excepción no por hacer algo extraordinario, sino por negarse a intercambiar su corazón para adaptarse al mundo que la rodeaba.
Y en la realeza española, donde todo se mide en deberes e intereses, su existencia fue como un susurro muy suave pero muy claro, que los seres humanos no nacen solo para servir al poder, sino también para amar, sentir y vivir con ternura, aunque el precio sea una tristeza que dure mucho tiempo. Y desde esa ternura comienza la historia de amor de Mercedes. Sin ruido, sin cálculos, pero frágil desde el primer instante, como si el destino ya supiera que un corazón así no podía permanecer demasiado tiempo en el mundo de los tronos. Su encuentro no quedó registrado en actas solemnes de la realeza. No hubo protocolo, ni presentaciones elaboradas, ni la luz dorada de los grandes salones, ni música de bienvenida. Ocurrió en silencio, casi por casualidad, en un espacio donde ninguno de los dos llevaba consigo su papel. Y quizá por eso mismo, aquel instante lo cambió todo. Mercedes conoció a Alfonso no como una joven considerada para ser reina. Lo conoció como una mujer frente a un hombre, sin corona, sin títulos, sin miradas inquisitivas alrededor. Alfonso tampoco se presentó entonces como rey. No la miró con los ojos de quien calcula beneficios, sino con la mirada de alguien que llevaba demasiado tiempo sin poder ser el mismo. En el mundo de Alfonso, todo encuentro tenía un propósito. Cada sonrisa llevaba consigo una expectativa. Cada relación era evaluada según su utilidad para la dinastía. Estaba acostumbrado a ser visto como un símbolo más que como una persona. Y entonces apareció Mercedes, sin pretensiones, sin exigencias, sin intentar impresionar. Ella lo miró como se mira a alguien común, con una curiosidad amable y una timidez sincera. Hablaron de cosas muy pequeñas. No de política. No del futuro del reino. Hablaron de tardes tranquilas, de libros leídos, de la sensación de estar en un jardín cuando el viento atraviesa los árboles. Conversaciones sin el peso del poder, pero con una gravedad extraña para Alfonso, porque hacía mucho tiempo que no podía hablar de esas cosas con nadie. Mercedes escuchaba a Alfonso sin interrumpir. No intentaba parecer inteligente ni destacar. Su presencia era como un silencio suave, un lugar donde Alfonso podía dejar las defensas que había cargado desde muy joven. A su lado, no necesitaba interpretar el papel de un rey fuerte. Bastaba con ser un hombre diciendo en voz alta pensamientos que nunca habían tenido permiso para existir. El amor de Alfonso por Mercedes no llegó como una tormenta. Llegó despacio, cálido y firme. No nació de la admiración por el poder, sino de la sensación de ser comprendido. Mercedes no lo miraba desde abajo ni desde arriba. Lo miraba como a un ser humano con cansancios, soledades y anhelos profundamente humanos. Y fue esa mirada la que conmovió a Alfonso más que cualquier elogio. En los encuentros siguientes, conservaron esa sencillez. No hubo audiencias oficiales ni conversaciones preparadas. Se veían como dos personas que se encontraban en un mundo poco acostumbrado a la sinceridad. Cada vez, Alfonso sentía que se alejaba un poco más de la realeza, no en distancia, sino en emoción. Empezó a comprender que había una parte de sí mismo que nunca había vivido, y que Mercedes era quien la despertaba. Alfonso amó a Mercedes no por la dinastía. Ella no le ofrecía una alianza política poderosa ni un linaje capaz de fortalecer el trono. No era la opción segura a ojos de los consejeros. Y precisamente por eso se volvió única. Ese amor no nació del deber. Nació de una necesidad auténtica del corazón. La corte lo percibió pronto. Y empezó a inquietarse. Las miradas antes indiferentes se volvieron cautelosas. Los susurros aparecieron en los pasillos de piedra fría. No es adecuada. No es digna. Demasiado sentimental. Las frases se repetían una y otra vez, como si decirlas lo suficiente pudiera convertirlas en verdad. Para la corte, Mercedes era un riesgo. No por ambición, sino por la ausencia total de ella. Una mujer que no busca poder es difícil de controlar. Un amor que no se basa en intereses es difícil de aceptar. La corte estaba habituada a matrimonios diseñados para servir al reino. No estaba preparada para que un rey eligiera su propia felicidad. Y menos aún cuando esa felicidad provenía de una joven dulce, sin ambición, sin deseo de convertirse en símbolo político. Decían que Mercedes no era lo bastante fuerte para estar junto a Alfonso, que no soportaría el peso del trono, que no entendía el mundo del poder que él cargaba sobre los hombros. Pero no comprendían que precisamente esa falta de comprensión era lo que Alfonso necesitaba. Había vivido toda su vida rodeado de personas que entendían demasiado bien el poder. Y ese mundo lo había agotado. Con Mercedes, Alfonso no tenía que explicar nada. No tenía que demostrar nada. No tenía que protegerse.
Era amado no por lo que representaba, sino por lo que era. Y eso, para un rey, era un regalo tan raro que no podía abandonarse con facilidad. Mercedes sabía que la corte se oponía. No era tan ingenua como para no notar las miradas frías, las palabras a medias, los silencios prolongados cuando entraba en una sala. Pero no respondió con confrontación. Tampoco intentó convencer a nadie. Simplemente siguió siendo ella misma, con una dulzura y una honestidad que nunca imaginó que se convertirían en un problema. En la intimidad, Mercedes y Alfonso hablaban del futuro no como un plan político, sino como un sueño frágil. Alfonso sabía que esa elección le traería una enorme presión. Pero también sabía que, si renunciaba a Mercedes, viviría el resto de su vida con la sensación de haber perdido lo único que lo hacía sentirse humano. Su amor no seguía un guión. No estaba escrito en los planes matrimoniales de la realeza. No contaba con la aprobación de todos. Avanzaba despacio, pero a contracorriente. Y precisamente por eso era hermoso. Hermoso de una manera frágil, como una pequeña llama encendida en una sala llena de piedra fría. Cuanto más se oponía a la corte, más consciente era Alfonso de la seriedad de la decisión que se aproximaba. Ya no se trataba de un enamoramiento pasajero. Era una elección que daría forma a toda su vida. Y Mercedes, con su presencia serena, se convirtió en el centro de esa decisión, no porque le exigiera, sino porque él ya no podía darle la espalda. Hay amores que nacen para desafiar al mundo. El de Alfonso y Mercedes nació para recordarle que incluso en la realeza, donde todo parece escrito de antemano, el corazón humano aún puede desviarse del guión. Y a veces, ese desajuste es lo que da lugar a las historias más bellas, aunque no se les conceda tiempo suficiente para durar. Su encuentro comenzó sin solemnidad ni política, pero abrió un camino que ambos sabían que no sería fácil, un camino guiado no por el poder, sino por un amor verdadero, cálido, silencioso y frágil desde los primeros pasos. La decisión se tomó en un ambiente lejos de ser tranquilo. Puertas que se cerraban tras reuniones interminables, miradas intercambiadas en silencio, informes colocados sobre la mesa y luego retirados. La corte había hablado lo suficiente, había protestado lo suficiente, había expuesto todos los argumentos que un rey debía escuchar. Pero Alfonso permaneció en silencio. Y en ese silencio, eligió su corazón. Alfonso no anunció su decisión con palabras grandilocuentes. No necesitó un discurso para justificar su amor. Simplemente hizo lo que consideró correcto, aun sabiendo que cada paso adelante traería una inquietud prolongada. En ese momento, dejó de ser el jefe de una dinastía calculando beneficios. Fue un hombre cansado de vivir según el guión de otros, que por primera vez se permitió apartarse del camino trazado. La corte no aceptó en silencio. Las objeciones siguieron surgiendo como corrientes subterráneas. Se hablaba de inadecuación, de riesgos para el futuro, de responsabilidad de un rey. Pero cuanto más resonaban esas palabras, más claro tenía Alfonso que, si retrocedía, viviría con un arrepentimiento eterno. Y para un rey joven, ese arrepentimiento lo acompañaría durante todo su reinado. La boda se preparó en un ambiente a la vez solemne y cauteloso. No hubo excesiva ostentación ni símbolos de poder llevados al extremo. Se quería que fuera hermosa, pero sin provocar más controversia. Y ese equilibrio frágil dio lugar a una belleza muy particular, la de una ceremonia celebrada por amor, no para demostrar nada. El día de la boda llegó con una luz suave. El cielo no estaba radiante ni oscuro, solo cubierto de un brillo sereno, como si la naturaleza comprendiera que aquel momento debía ser tratado con cuidado. Las flores no se eligieron por su valor político, sino por su pureza. Coronas blancas, flores de azahar, aromas ligeros que flotaban sin imponerse. Mercedes avanzó despacio. No llevaba la seguridad afilada de alguien preparado para la cima del poder. Llevaba la calma de una joven consciente de que entraba en un papel mayor que su preparación, pero que seguía adelante por amor. Su vestido no era pesado, caía suavemente con cada paso, como si no quisiera atarla a ningún símbolo más allá del instante presente. Cuando Mercedes alzó la mirada, no buscó aprobación. Buscó a Alfonso. Y cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás pareció dar un paso atrás. No porque se olvidara el protocolo, sino porque ambos recordaron por qué estaban allí, no para convencer a la corte ni para justificar su elección, sino para decirse que se habían elegido, a pesar de todo. La ceremonia transcurrió con serenidad, casi sencilla para lo que se espera de una boda real. No hubo sensación de exhibición de poder. Solo la solemnidad necesaria para sellar una promesa. Los votos no fueron grandiosos ni dramáticos,
pero contenían una sinceridad poco común. Mercedes escuchó con las manos levemente temblorosas, no por miedo, sino porque comprendía que desde ese momento su vida ya no le pertenecería solo a ella. Cuando Alfonso colocó el anillo en la mano de Mercedes, no fue el gesto de un rey concediendo un favor. Fue el gesto de un hombre comprometiéndose. En su mirada no había duda. Tal vez no supiera cómo sería el futuro, pero sabía con certeza que ese instante era algo que no quería perder. Mercedes subió al trono no por ambición, sino por una aceptación silenciosa. No pensaba en el poder ni en el estatus. Pensaba en la responsabilidad de una esposa, en permanecer junto al hombre que amaba en un mundo poco amable. Para ella, el trono no era una meta, era simplemente el lugar donde estaría para seguir amando como había elegido. La corte observó la boda con sentimientos encontrados. Algunos se sintieron decepcionados. Otros, inquietos. Algunos aceptaron en silencio. Pero nadie pudo negar que era una boda hermosa. Hermosa no por el oro, sino por una pureza rara en medio de tantos cálculos. Y precisamente esa belleza hizo que la inquietud se infiltrara en el palacio, porque lo hermoso e incontrolable siempre desestabiliza a los sistemas rígidos. Tras la ceremonia, cuando la música suave comenzó a sonar, Mercedes y Alfonso permanecieron uno junto al otro no como símbolos, sino como dos personas que acababan de cruzar un umbral decisivo. Hubo un instante muy breve en el que Mercedes sonrió a Alfonso con la misma sonrisa de sus primeros encuentros, y él respondió con una mirada visiblemente más dulce. En ese momento, la corte dejó de existir. Solo quedaron dos personas que se habían elegido. Pero detrás de esa belleza, la inquietud seguía allí, silenciosa. No se manifestaba en la música ni en el rostro luminoso de la novia. Habitaba en las miradas que lo seguían, en las conversaciones interrumpidas, en la sensación de que algo frágil acababa de colocarse en el centro de un mundo acostumbrado a aplastar lo frágil. Mercedes lo percibía, aunque no le pusiera nombre. Sabía que su amor no contaba con la aprobación de todos. Sabía que estaba entrando en un papel que nunca había deseado. Pero no se volvió atrás. No porque no tuviera miedo, sino porque creía que, si se elige amar, hay que llegar hasta el final, incluso cuando el camino está lleno de silencio sin nombre. La boda terminó con la luz de la tarde apagándose lentamente. Las flores seguían allí. El aroma permanecía. Pero en algún punto de los largos pasillos del palacio, el silencio empezó a espesarse. No era el silencio de la oposición abierta, sino el de las preguntas sin respuesta. Alfonso había elegido el corazón. Mercedes había subido al trono llevando solo amor. Y desde ese instante, su historia dejó de ser privada. Se convirtió en un desafío suave a la tradición, un recordatorio de que incluso en la realeza, donde todo se calcula, hay momentos en los que el ser humano se atreve a colocar el amor por encima del guión. Y desde allí, el destino comenzó a tomar notas en silencio, como preparándose para el siguiente capítulo, donde aquella belleza pura tendría que enfrentarse a la dureza del tiempo y de la fatalidad. Después de la boda, el palacio pareció respirar más despacio. No porque los rituales hubieran terminado, sino porque, durante un tiempo muy corto, el poder se hizo a un lado para dejar espacio a algo más suave. Los pasillos largos seguían allí, los muros de piedra seguían fríos, pero en medio de todo apareció un pequeño territorio de luz, nacido de los pasos paralelos de dos personas que acababan de elegirse como familia. Los primeros días de matrimonio no fueron ruidosos. No hubo audiencias incesantes, ni una agenda sellada a sangre con tinta roja. Alfonso, a propósito, se guardó horas que podía conservar, como si temiera que, si se volvía demasiado pronto hacia lo de siempre, este sueño se desharía. Mercedes caminaba a su lado con la cautela dulce de alguien que aún no se acostumbra a que la felicidad pueda llegar con tanta facilidad. Paseaban por jardines todavía húmedos de rocío. El camino de grava sonaba muy leve bajo cada paso, lo justo para oír la respiración del otro. Mercedes solía ir un poco más despacio, no porque estuviera cansada, sino porque le gustaba mirar todo durante más tiempo, una hoja que temblaba, la luz cayendo sobre un banco de piedra, la sombra de ambos alargándose sobre el sendero estrecho. Alfonso seguía su ritmo sin apurarla, sin prisa, como si por primera vez en su vida no tuviera que ir delante. Sus conversaciones no llevaban el peso de una dinastía. Hablaban de cosas pequeñas, íntimas. Mercedes contaba recuerdos de infancia, tardes tranquilas ya pasadas, cosas que le gustaban y que nunca imaginó poder decir dentro de un palacio. Alfonso escuchaba, no como un rey recibiendo informes, sino como un hombre que abría habitaciones cerradas en su propio corazón. Con Mercedes, Alfonso dejaba de ser quien debía decidir el destino de un país con cada palabra.
No tenía que medir cada frase para evitar malentendidos. Podía reír, podía callar, podía admitir cansancios que antes jamás se había permitido admitir. En esos momentos, la corona parecía quedar depositada en algún lugar fuera del alcance. No desaparecía, pero por un instante no era necesaria. Mercedes también cambiaba, muy suavemente. No se volvía segura al estilo del poder, ni caminaba con la postura de una reina acostumbrada a ser mirada. Solo se sentía más a salvo. Era una tranquilidad ligera y frágil, como si viviera en una habitación con la ventana abierta, donde el aire se vuelve un poco más respirable que afuera. Por las tardes, se sentaban juntos en una luz suave. Mercedes a menudo apoyaba la mano en el brazo del sillón y dejaba que la luz cayera sobre el dorso, como si tocar el sol bastara para creer que ese instante era real. Alfonso la miraba no con los ojos de quien posee algo, sino con los ojos de quien teme perderlo. Temía que, con un parpadeo, todo se deshiciera como el rocío de la mañana. Se sonreían muy bajito. No era la risa fuerte de los banquetes, sino sonrisas pequeñas, suficientes para entender que el otro estaba aquí, ahora mismo. Mercedes solía sonreír primero y luego detenerse, como si temiera romper el silencio de alrededor. Alfonso respondía con una sonrisa rara en él, una sonrisa que en la corte casi nadie veía, porque no era para nadie más que para ella. En aquellos días, Mercedes no era reina. No tenía que pararse frente al espejo para ensayar gestos según el protocolo. No tenía que llevar encima símbolos pesados. Era una esposa que aprendía a vivir con el hombre que amaba en un lugar que nunca fue diseñado para la paz. Preparaba té, elegía libros, acomodaba pequeños rincones de una manera que la acercaba más a la vida que siempre había soñado. Alfonso, con ella, ya no sentía que debía demostrar nada. No necesitaba ganar a nadie ni convencer a nadie. Algunas noches, se sentaban uno junto al otro sin decir nada, dejando que el silencio llenara el espacio. No era un silencio tenso, sino un silencio de compañía, donde dos personas podían estar juntas sin actuar. El tiempo, en esos días, corría de otra manera. No apretaba, no empujaba. Fluía como agua lenta, permitiendo que cada instante tuviera su propia forma. Mercedes empezó a creer que quizá el destino también podía ser amable, que quizá a este amor se le concedería tiempo suficiente para envejecer juntos. Pero en el borde de ese sueño, la fragilidad seguía allí. No aparecía como una advertencia clara, sino como señales diminutas. El cansancio llegaba un poco antes por la tarde. Un leve mareo obligaba a Mercedes a detenerse más tiempo junto al camino. Alfonso lo notaba, y en su mirada se deslizaba una preocupación que aún no sabía nombrar. No hablaban de eso. No querían pronunciar ninguna palabra que pudiera resquebrajar la paz que habían alcanzado. La corte, en esos días, seguía observando desde lejos. No intervenía, no se oponía abiertamente, pero tampoco entraba de verdad. La felicidad de ambos existía como una zona de luz delimitada, hermosa, pero separada. No pertenecía al orden común y, por eso mismo, se parecía a un sueño al que se le permite existir por un tiempo, pero que no está garantizado. Mercedes lo percibía por una intuición muy suya. Sabía que esa felicidad no se sostenía sobre la base sólida del poder. Se sostenía sobre el amor, y el amor, en un palacio, siempre camina sobre hielo fino. Pero no lo decía. Elegía vivir cada día por completo, como si amar lo bastante hondo, lo bastante verdadero, hiciera que el destino se volviera más suave. Alfonso, al mirar a Mercedes en esos días, empezó a comprender que hay cosas que no se protegen con poder. Podía dar órdenes, podía cambiar leyes, pero no podía ordenar que el tiempo se detuviera. Ese pensamiento lo hacía valorar cada instante pequeño, cada roce de manos, cada sonrisa fugaz. Vivía esos días con una concentración rara en él, como alguien que sabe que le han prestado algo precioso. Aquellos días de felicidad breve pasaron sin hacer ruido. Dejaron una sensación de calma, como el eco de un sueño hermoso. Al recordarlos, tal vez no se recuerde cada detalle, pero sí se recuerda con claridad una sensación, la de haber vivido un tiempo en el que el amor no necesitaba explicarse, en el que dos personas podían estar juntas como si el mundo exterior, por un momento, no existiera. Y precisamente por ser tan bellos como un sueño, esos días llevaban dentro una tristeza leve. Porque todo sueño, por hermoso que sea, siempre contiene el momento de despertar. Mercedes y Alfonso no sabían cuándo llegaría ese instante. Solo sabían que el presente estaba aquí, frágil, pero real. Y lo sostenían con ambas manos, como si soltaran apenas un poco y todo pudiera desvanecerse. En esos días, Alfonso no era rey cuando estaba con ella. Mercedes no era reina,
Solo era esposa. Y quizá, en esa sencillez, tocaron la felicidad de la forma más completa que el destino les permitió, antes de empezar a cerrar la puerta de ese sueño, muy despacio, muy suavemente, dejando una tristeza hermosa que duraría para siempre. Al principio, nadie lo llamó enfermedad. Nadie quiso poner nombre a algo capaz de romper un sueño que apenas comenzaba. Llegó muy suavemente, como un cansancio inofensivo después de días felices, como un pequeño precio por la alegría. Mercedes solo notaba que debía detenerse un poco más al pasear por el jardín, sentarse más temprano por la tarde, respirar más hondo para mantener el corazón en calma. Ella sonreía y decía que no era nada. Su voz seguía siendo dulce, blanda como siempre. Y como no se quejaba, todos creyeron que era un cansancio pasajero de una reina joven aún no acostumbrada al nuevo ritmo. Mercedes también lo creyó. Creyó que, si era paciente, si trataba con ternura a su propio cuerpo, todo estaría bien. Pero el destino rara vez avisa con señales claras. No llama a la puerta con estruendo. Solo apoya la mano sobre tu hombro, muy leve, lo suficiente para que te gires cuando ya es demasiado tarde. El cansancio empezó a aparecer con más frecuencia. Ya no era el cansancio agradable de un día largo, sino una pesadez que se metía en cada mañana. Mercedes despertaba sintiendo que no había dormido. La luz de la mañana dejó de traerle frescura, solo la obligaba a entornar los ojos por más tiempo, como si aquella claridad fuera demasiado intensa para un cuerpo que se debilitaba. Luego llegaron fiebres ligeras. No alta, no violenta. Solo lo suficiente para calentarle la piel más de lo normal, para que las tardes se hicieran más largas y las noches parecieran interminables. Los médicos tranquilizaban. Decían que era común. Decían que su cuerpo necesitaba descanso. Y Mercedes, con su confianza amable, asentía, tomaba las medicinas y seguía sonriendo. La sonrisa seguía allí, pero empezó a tener otro matiz. Ya no era la sonrisa despreocupada de los primeros días, sino la de alguien que no quiere inquietar a los demás. Mercedes escondía el cansancio con la ternura de siempre. No quería que Alfonso viera la preocupación en sus ojos, porque sabía que él ya cargaba demasiadas cosas sobre los hombros. Alfonso notó el cambio incluso antes de que los médicos lo admitieran. Lo notó en la forma en que ella le apretaba la mano un poco más durante los paseos, en cómo apoyaba la cabeza en su hombro por más tiempo cuando se sentaban juntos, en los silencios que se alargaban donde antes ella solía hablar. Eran cambios mínimos, pero para quien ama de verdad, nada es demasiado pequeño como para pasarlo por alto. Las noches empezaron a volverse largas. Mercedes se desvelaba, respiraba de forma irregular, a veces despertaba por la fiebre leve que la hacía sentir frío aún con las mantas encima. Alfonso se quedaba despierto con ella, sentado junto a la cama, atento a cada respiración, a cada sonido. En la luz tenue de la lámpara de aceite, el rostro de Mercedes parecía más frágil que nunca, como si un viento fuerte pudiera deshacerla. Mercedes seguía sonriendo al abrir los ojos. Decía que estaba bien, que solo necesitaba descansar un poco más. Le preguntaba a Alfonso por el trabajo del día, por cosas pequeñas, como si aún fuera quien sostenía la vida cotidiana. Alfonso respondía, pero su voz ya no era tan ligera. En cada frase crecía un miedo sin nombre, pero siempre presente. Alfonso empezó a temer no por los diagnósticos, sino por el silencio entre las palabras de consuelo. Temía la manera en que Mercedes intentaba mantener todo normal. Temía darse cuenta de que hay cosas que el poder no puede ordenar. Podía ordenar que todo un reino se moviera, pero no podía ordenar que el cuerpo de la mujer que amaba recuperara la salud. En esos días, Alfonso hablaba menos. Se quedaba más junto a Mercedes, dejaba de lado reuniones que podían aplazarse, posponía decisiones no urgentes. No porque huyera de su deber, sino porque comprendía que había una batalla que no sabía cómo librar. Y era la primera batalla que lo hacía sentirse completamente impotente. Mercedes sentía esa preocupación, y eso le dolía más que la fiebre. No quería ser una carga. No quería que la sombra del miedo cubriera su felicidad breve. Por eso seguía sonriendo, una sonrisa suave, paciente, como si intentara calmar no solo a Alfonso, sino también al destino. Los paseos se fueron haciendo menos frecuentes. Mercedes ya no tenía fuerzas para recorrer todo el jardín. Se sentaban más, cerca de una ventana, donde la luz podía entrar sin ser demasiado intensa. A Mercedes le gustaba mirar hacia afuera, observar las copas de los árboles moviéndose con el viento, como si estuviera guardando esas imágenes tan simples en la memoria. Alfonso se sentaba a su lado, su mano sobre la de ella, sintiendo con claridad la fragilidad bajo aquella piel tibia. La corte empezó a murmurar.
No a gritos. No en público. Pero Alfonso lo oía, en miradas inquietas, en preguntas indirectas. Y por primera vez, no le importó. Todo lo que quedaba fuera de la habitación donde Mercedes descansaba se volvió borroso. El reino, la dinastía, la tradición, todo retrocedía, dejando espacio a un miedo profundamente humano, el miedo de perder a quien se ama. Mercedes conservó la ternura hasta el final. Incluso cuando el cansancio le impedía mantenerse sentada mucho tiempo, seguía preguntando, seguía intentando que el ambiente no se volviera pesado. No se quejaba. No culpaba al destino. Solo vivía más despacio, como una vela que empieza a arder más baja, pero que sigue dando luz de manera constante. Y eso hacía que el miedo de Alfonso se volviera más hondo. Porque entendía que hay personas que, cuando empiezan a guardar silencio sobre su dolor, es porque ya han aceptado algo que quien se queda todavía no está listo para enfrentar. Alfonso no temía solo porque veía a Mercedes debilitarse, temía porque la veía serena de una forma aterradora. En esos días, el destino no rugía. Susurraba. Pasaba a través de cada fiebre leve, de cada noche larga, de cada sonrisa que intentaba sostener la normalidad. Dejaba que el amor siguiera existiendo, pero colocaba sobre él una sombra fina, lo bastante para recordar que esa felicidad era un préstamo del tiempo. Mercedes seguía allí, dulce como un ángel que aún no sabe que sus alas se están cansando. Alfonso seguía allí, amándola con un miedo que nunca había conocido. Y entre ambos, el sueño hermoso empezó a agrietarse lentamente, no por un gran golpe, sino por un cansancio muy leve, muy humano, señal de que el destino ya había empezado a hablar. La muerte no llegó como una tormenta. No desgarró el cielo, no gritó para que la gente tuviera tiempo de prepararse. Llegó muy suavemente, como un aliento que se retira cuando nadie se da cuenta, como una vela que se va apagando en una habitación donde todos creían que la luz estaría allí durante mucho tiempo. Mercedes se debilitó más rápido en los últimos días, pero aún así no hubo un instante claro que pudiera llamarse el momento de partir. No hubo una señal definitiva. No hubo aviso. Solo la sensación de que el tiempo se estaba escurriendo entre los dedos, poco a poco, y nadie tenía el valor de decirlo en voz alta. Ella yacía allí, sobre una cama cubierta de tela blanca, con un cuerpo tan ligero que parecía ya no pertenecer a la gravedad. Su rostro seguía siendo suave, con una paz extraña, como si durmiera después de un día largo. La respiración era fina y corta, cada aliento parecía un hilo frágil que la unía al mundo. Las lámparas se mantenían bajas, la luz no tocaba de frente su cara, como si todos temieran romper el último silencio. Mercedes hablaba poco, no porque ya no tuviera fuerzas, sino porque parecía que ya no había nada que decir. No dejó palabras finales. No mencionó el futuro. No pidió promesas. No dio encargos. Como si comprendiera que toda palabra ahora sobraba, porque su amor ya había sido vivido por completo en los días anteriores y no necesitaba ninguna prueba más. Alfonso estuvo con ella durante sus últimas horas. Se sentó muy cerca, lo bastante como para sentir el calor tenue de su mano. La tomó, sin apretar, solo lo justo para que ella supiera que él seguía allí. En esa habitación, el rey dejó de ser quien ordena. Era solo un esposo intentando retener lo más valioso de su vida con el gesto más simple, quedarse. Pronunció su nombre muy despacio. No para despertarla, solo para asegurarse de que ella aún lo escuchaba. Mercedes abrió los ojos un par de veces. La mirada era borrosa, pero dulce. Sonrió. La última sonrisa era igual a las anteriores, sin tristeza, sin pánico, solo con una aceptación silenciosa. La sonrisa de alguien que ha amado lo bastante profundo como para no aferrarse. Nadie en la habitación lloró en voz alta. Los médicos guardaron silencio. Los sirvientes se mantuvieron atrás, como sombras. El aire se volvió denso, no por el dolor, sino porque todos sentían que el instante estaba muy cerca. Y en ese silencio, Alfonso comprendió que hay batallas imposibles de ganar, incluso si eres rey de todo un país. Mercedes se fue en un momento sin ruido, sin un espasmo, sin una última llamada. Solo el último aliento, tan leve que, si uno no miraba con atención, podría pensar que ella simplemente se había dormido un poco más profundo. El tiempo pareció detenerse un segundo, como si el mundo necesitara un latido para entender que algo irreversible acababa de ocurrir. Alfonso no lo comprendió de inmediato. Seguía sosteniendo su mano, seguía esperando el siguiente aliento. Cuando la verdad lo alcanzó, no llegó como un golpe violento. Llegó como un vacío que se abrió en su pecho, tan grande que no sabía con qué llenarlo. Un dolor que no cortaba ni gritaba, sino que era grave y hondo,
como si todo el espacio dentro de él se hubiera derrumbado. Mercedes murió. Sin hijos. Sin palabras finales. Sin dejar nada más que el recuerdo de un amor que apenas alcanzó a florecer y fue interrumpido. Alfonso se inclinó, apoyó su frente cerca de la frente de ella, como si la distancia mínima pudiera significar que ella aún estaba allí. No dijo nada. No suplicó. No se rebeló. Porque en ese momento entendió que todo su poder era inútil. El trono no la salvó. La dinastía no la retuvo. Y el amor, por profundo que sea, no puede negociar con el destino. El corazón del rey no se rompió con un estruendo. Se rompió con un silencio que se prolongó, con el hecho de que él permaneciera sentado allí mucho tiempo después de que todos se hubieran ido, todavía sosteniendo la mano de ella, como si soltarla significara admitir que de verdad había desaparecido. No lloró de inmediato. Las lágrimas llegaron después, muy tarde, cuando la habitación ya estaba vacía, cuando no quedaba nadie ante quien sostener la imagen de un rey. La muerte de Mercedes no sacudió la corte por un terremoto político. La sacudió por una ausencia. Un vacío demasiado amable, demasiado quieto, que nada podía llenar. En el palacio, todo siguió funcionando. Pero en algún lugar, entre los pasillos de piedra fría, algo muy hermoso se había ido para siempre. Su amor terminó no por traición, no por poder, sino porque el tiempo no le permitió durar un poco más. Fue cortado cuando aún estaba intacto, cuando aún no se había apagado, dejando un dolor particular, el dolor de lo que no llegó a envejecer y ya tuvo que convertirse en recuerdo. Y desde ese instante, Alfonso ya no volvió a ser el hombre de aquellos días breves de felicidad. Regresó al trono, al deber, a la dinastía. Pero su corazón se quedó en esa habitación, junto a la mujer que lo amó no por la corona y se fue cuando ese amor seguía intacto como al principio. Mercedes dejó el mundo muy suavemente. Pero su partida dejó un eco largo, arrastrando consigo el resto de la vida del rey. Una vida en la que, desde entonces, el amor nunca volvió a llegar a tiempo para salvar el vacío que ya se había formado en su corazón. Después de que Mercedes se fuera, el palacio siguió en pie. Los muros no se cayeron. Los pasillos no desaparecieron. Los rituales siguieron cumpliéndose a su hora, las audiencias continuaron, las decisiones se firmaron. El trono permaneció, firme, como si nunca hubiera sido herido. Solo una cosa no se quedó: el amor. Alfonso volvió al trono como quien regresa a una casa antigua después de un entierro. Todo era tan familiar que dolía. La silla seguía allí, fría y recta. Las miradas seguían inclinándose cuando él entraba. Pero ya no había nadie esperándolo al final del día, ya no existía una voz suave que aligerara las horas pesadas. La ausencia de Mercedes no hacía ruido, pero se colaba en el hueco más pequeño, haciendo que todo se sintiera más amplio, más profundo y más frío. Los días posteriores al funeral pasaron con lentitud. Alfonso trabajó más, no por ambición, sino porque necesitaba algo que llenara el tiempo. Cuando aparecía un rato libre, la memoria entraba sin pedir permiso. Una silla junto a la ventana le devolvía una postura conocida. Un sendero del jardín lo hacía caminar más despacio, como si esperara a alguien a su lado. Los detalles mínimos se volvieron agujas, no clavaban hondo, pero tocaban una y otra vez. La corte no dejó que Alfonso guardara luto demasiado tiempo. El deber no espera. Un rey joven no puede permanecer dentro del duelo de su corazón. Los consejos empezaron a llegar, suaves pero firmes. El reino necesitaba una reina. La dinastía necesitaba estabilidad. Un nuevo matrimonio era necesario, no por sentimientos, sino por orden. Alfonso escuchó y asintió, sin protestar, sin discutir. Entendía demasiado bien cómo funciona ese mundo. Hay dolores a los que se les permite existir, pero no dominar. Y por eso aceptó, una vez más, colocarse dentro del papel que la historia esperaba de él. Se volvió a casar por deber, como un capítulo siguiente ya escrito, sin necesidad de emoción. Los matrimonios posteriores no carecieron de respeto ni de protocolo. Pero les faltó lo más importante: vida. Alfonso cumplió. Fue correcto, educado, justo. Pero su corazón no dio ni un paso más. Se quedó donde Mercedes se fue, como una habitación cerrada con llave, sin abrirse para nadie. Nadie era como Mercedes. Y nadie podía serlo. No porque quienes vinieron después no fueran buenas personas, sino porque el lugar que Mercedes dejó no era un espacio vacío que pudiera llenarse. Era una forma ya hecha por aquellos días breves de felicidad, por un amor sin cálculos, por una ternura que existió de verdad. Eso no se copia. Solo se recuerda.
Mercedes se fue convirtiendo en memoria, pero no en una memoria que se borra con los años. Se volvió una medida silenciosa, una regla invisible para todo sentimiento posterior. Cada vez que Alfonso sonreía por cortesía, en algún lugar de sus ojos había una capa muy fina de tristeza. Nadie la nombraba, nadie preguntaba, pero estaba allí, persistente como una grieta que nunca cierra. Hubo noches en las que Alfonso se despertaba y olvidaba que Mercedes ya no estaba. En ese instante breve, creía que bastaba con girarse para verla. Y luego la verdad regresaba, no violenta, solo lo suficiente para recordar que lo más hermoso de su vida ya había terminado. En noches así, se incorporaba, no llamaba a nadie, dejaba que la tristeza pasara a solas, como había aprendido desde el día en que ella se fue. El tiempo siguió. El reino cambió. Se formaron nuevas relaciones. Pero el amor de Alfonso nunca volvió a encontrar su forma inicial. Se convirtió en una parte del pasado conservada con cuidado, sin tocar, sin modificar. Un recuerdo que no se coloca en una estantería, sino que se guarda en el corazón, donde nadie más lo ve. En esa memoria, Mercedes no envejeció, no cambió. Siguió siendo la joven dulce que subió al trono llevando solo amor. Vivió unos meses como un sueño hermoso y se fue antes de que el sueño pudiera desvanecerse. Y precisamente por ser tan breve, ese recuerdo se volvió aún más inamovible. El trono se quedó. La dinastía continuó. Pero el amor no. Se fue con Mercedes, dejando a un rey que vivió el resto de su vida con deber, responsabilidad y un vacío al que nadie más pudo entrar. Un vacío sin ruido, sin resistencia, solo existiendo, profundo, silencioso e imposible de reemplazar. Mercedes no dejó ninguna ley con su nombre. No cambió el mapa de Europa. No inició una reforma. No apareció en letras grandes en la historia política. Pero hay cosas que no necesitan escribirse en los libros para vivir mucho tiempo. Mercedes solo fue reina unos meses. Demasiado poco para dejar una marca de poder, pero lo bastante para sembrar algo distinto en el corazón de la gente. Cuando se fue, la corte siguió funcionando, el trono no tembló, las grandes decisiones continuaron. Pero en el ánimo del pueblo apareció un silencio, no por perder un símbolo político, sino por perder algo raro, la sensación de que había existido una reina que pertenecía de verdad al corazón. La gente recordaba a Mercedes no porque gobernara bien, la recordaba porque era dulce. Recordaba que aparecía sin orgullo. Recordaba la mirada baja al hablar con los demás. Recordaba su paso lento, como si no quisiera alterar el aire. En una realeza acostumbrada a la frialdad, Mercedes fue como un viento extraviado, no lo bastante fuerte para cambiar el clima, pero sí lo bastante para que uno notara que el aire podía ser así de suave. Hay historias que se cuentan en voz baja. No son grandes anécdotas. Son fragmentos pequeños. Que ella se detuvo a hablar con un sirviente anciano más tiempo del necesario. Que sonrió a un niño que se escondía junto a la puerta del palacio. Que eligió quedarse en una habitación más simple porque no quería que todo a su alrededor fuera tan pesado. Esos detalles no aparecen en los registros oficiales, pero sobreviven más que cualquier decreto. El pueblo no llamó a Mercedes con títulos pomposos. No hacía falta. La recordaban como la reina que amó de verdad. En un mundo donde el matrimonio real suele ser un acuerdo, que un rey amara a su esposa con el corazón ya bastaba para hacer una historia. Y que esa esposa se fuera tan pronto volvió la historia más frágil, como un poema que no llegó a terminarse. Mercedes no cambió la historia, pero cambió por un instante la forma de mirar a la realeza. Mostró que, detrás de los muros de piedra y de los rituales fríos, podía existir un amor sin cálculo. Y aunque ese amor no duró, su existencia fue suficiente para probar que lo humano aún puede tener lugar en un mundo construido con poder. Se la recordaba en aniversarios tristes, no con grandes ceremonias, sino con suspiros leves. Algunos decían que después de Mercedes la realeza española no volvió a ver una sonrisa igual. Otros decían que Alfonso nunca volvió a amar de verdad. Puede ser cierto o no, pero que esas frases se susurraran durante años demuestra algo. Mercedes se quedó en la memoria más tiempo del que vivió. Su amor no nació para ser resistente, nació para ser puro. Y hay amores que no necesitan durar para volverse inmortales. Solo necesitan ser lo bastante verdaderos, lo bastante suaves, para que al desaparecer dejen un vacío que nada puede llenar. Mercedes fue ese vacío, no un dolor explosivo, pero siempre presente. Cuando la gente hablaba de ella, la voz se hacía más lenta, como si nadie quisiera romper el aire frágil que traía ese recuerdo. Se volvió símbolo de algo simple, que amar de verdad, aunque sea breve, vale más que vivir largo en la frialdad.
Y esa sencillez hizo que su historia se recordara de un modo profundamente humano. Mercedes vivió poco, pero fue recordada mucho. No porque fuera reina, sino porque fue una persona que amó con todo el corazón durante el tiempo que le fue permitido. Su legado no está en el Tesoro Nacional ni en las páginas oficiales. Está en el corazón de quienes creen que hay instantes tan bellos que, aunque duren poco, pueden iluminar toda la vida de otra persona. Y quizá ese sea el legado más hermoso que una reina puede dejar. Hay personas que no necesitan vivir mucho para ser inmortales. Solo necesitan pasar una vez por la vida de alguien. Tan ligero que no altera el mundo, pero tan profundo que no puede reemplazarse. Mercedes fue alguien así. Solo fue reina unos meses. Demasiado poco para que el poder dejara huella, pero lo bastante para que el amor echara raíces. Cuando ella se fue, el trono siguió allí, la dinastía continuó, la historia siguió escribiendo nuevas páginas. Pero en la memoria humana, un capítulo se cerró para siempre, el capítulo de la ternura. Mercedes no dejó herederos. No dejó un legado político. No hubo grandes monumentos con su nombre. Pero dejó algo más duradero que todo eso, la sensación de que un amor verdadero existió dentro de la realeza. Y esa sensación, una vez que toca el corazón, nunca desaparece del todo. No se la recuerda con números. No se la recuerda con fechas. Se la recuerda con emoción. Con la imagen de una reina joven caminando muy despacio por un palacio enorme. Con una sonrisa sin defensas. Con un amor que no llegó a envejecer. Mercedes se volvió un recuerdo vivo, sin ruido, sin exhibición, pero siempre presente, como una música triste que suena cada vez que alguien piensa en lo hermoso que se fue demasiado pronto. Alfonso siguió viviendo. Siguió siendo rey. Siguió cargando un reino sobre los hombros. Pero el amor que tuvo con Mercedes no siguió con él. Se quedó atrás, intacto, sin que el tiempo lo desgastara. Hay amores así, no necesitan durar para demostrar su valor, porque su brevedad los vuelve perfectos a su manera. Mercedes se fue como un ángel que visitó la tierra con demasiada prisa. No se quedó lo suficiente para ser herida por el poder, ni lo suficiente para que el amor se desgastara. Y quizá por eso se quedó para siempre en la memoria, no como reina, sino como un sueño hermoso del que nadie quiere despertar. Hay amores que no necesitan durar. Solo necesitan ser lo bastante hermosos, para que nadie los olvide. Y si esta historia te hizo perder un latido, si te hizo recordar algo frágil que alguna vez pasó por tu vida, entonces un gesto pequeño, un me gusta, una suscripción al canal, basta como un susurro que diga, estas historias tristes y bellas todavía tienen quien las escuche. No por el algoritmo, no por los números, sino por Mercedes, y por los amores que vivieron poco, pero fueron recordados mucho tiempo.